Hoy veremos la educación en la Edad Moderna. La Edad Moderna es un periodo histórico que comprende desde el siglo XV a finales del siglo XVIII. Durante esta época el comercio era la actividad característica, tuvo una gran importancia. Los reyes y príncipes más adinerados comenzaron a patrocinar viajes que significaran descubrir nuevas rutas que les trajeran más ganancias. Por ejemplo, Portugal, que intentó buscar nuevas rutas para evitar pagar los impuestos. Por su parte, Cristóbal Colón, patrocinado por la corona española, llegó a América en 1492, lo cual desencadenó nuevos viajes de exploración al nuevo continente, provocando una serie de campañas de colonización. ¿Qué fue la Reforma? La Reforma fue el movimiento que se dio por parte de los protestantes en contra de la Iglesia y el Papa, esto por no estar de acuerdo con las normas que tenía la Iglesia. En Alemania, Lutero y Melanchthon se manifestaron en contra de la Iglesia. Lutero, por su parte, escribió 95 tesis en contra del Papa y la religión. Sus tesis tenían sin duda un tono violento, encabezó rebeliones, quemó papeles y símbolos, por lo cual Lutero fue perseguido por las autoridades, pero logró escapar. Tiempo después, Melanchthon, quien fue discípulo de Lutero, publicó los principios del protestantismo luterano, entre los cuales estaba el derecho de los fieles a interpretar la Biblia, tener un sacerdote que fuera guía espiritual, pero no un mediador entre Dios y el fiel. El protestantismo se difundió entre los reinos inconformes con el Vaticano, en su mayoría eran los reinos ubicados al norte de Europa. Otro protestante influyente fue Ítalo Calvino, quien expandió la Reforma por Francia, Holanda e Inglaterra. ¿Qué fue la Contrarreforma? Los reinos que siguieron apoyando al Vaticano lanzaron una Contrarreforma, es decir, una respuesta para defender a la Iglesia y al Papa. Mediante el Concilio de Trento fijaron los principios de la Iglesia, donde empezaron a llamarse a sí mismos católicos. En esta religión no existía la libre interpretación. El dogma tenía que estar dictado por el Papa, los sacerdotes tenían poder sobre los fieles. La Iglesia Católica fundó la Orden de los Jesuitas. Esta orden estaba encargada de la enseñanza superior y frenar la expansión de las ideas de la Reforma sobre los reyes y pensadores de todos los reinos. Se crearon instituciones para perseguir a los protestantes, como la Inquisición, quien castigaba a los herejes. La Reforma y Contrarreforma provocaron guerras civiles en Europa. La Iglesia Católica perdió poder, pero logró seguir controlando los reinos católicos. Otros reinos lograron convertirse al protestantismo, se separaron del Vaticano, y en el occidente se dio la separación de la fe y el conocimiento. La educación durante la Reforma. La Reforma tuvo gran importancia para la educación y la cultura. Esto no fue solo por la importancia de la lectura, sino por hacer hincapié en que la educación debía ser para todos, no solo para los sacerdotes. Lutero se basaba en los griegos y romanos, quienes instruían a toda su población. Melanchthon, por su parte, también se concentraría en la importancia de una buena educación para todos. Él mencionaba que una ciudad ordenada debía tener escuelas donde los niños fueran instruidos. Durante la Reforma, se tuvo el énfasis en la enseñanza de las letras y de las disciplinas en las lenguas vernáculas, contribuyendo a una educación más democrática. También se tuvo una reorganización de escuelas, se reestructuraron la enseñanza de la gramática, los textos sagrados y la teología. La rápida expansión de la Reforma obligó a la Iglesia Católica a reformarse también, por lo que la transformación educativa se generalizó en toda Europa y en las colonias americanas. Educación en la Contrarreforma. Se creó el Index. Fue un listado de los libros que estaban prohibidos leer, ya que contenían ideas reformistas. Se creó la Orden de los Jesuitas, quienes estaban encargados de educar a la élite de los países católicos y así evitar el contagio protestante. Los jesuitas también se encargaron de la educación de laicos y clases dirigentes. Reorganización de las escuelas para evitar la expansión reformista en los países que todavía eran mayormente católicos, como España e Italia. En los monasterios e iglesias metropolitanas se dio una nueva estructura a la enseñanza de la gramática, los textos sagrados y la teología. A finales del siglo XVI aparece la Ratio Studiorum,
que reglamentó todo el sistema escolástico jesuítico, la organización en clases y horarios. Por ejemplo, establecía 6 años de estudio inferior A, dividida en 5 cursos, 3 de gramática, 1 de humanidades o poesía y 1 de retórica, un trienio de estudio superior A de filosofía, lógica, física o ética, un año de metafísica, matemática superior y psicología. ¿Qué es una utopía? Es un plano sistema ideal de gobierno en el que se concibe una sociedad perfecta y justa, donde todo discurre sin conflictos y en armonía. ¿Cómo surgieron las utopías? Lo que hoy se conoce como América, África y Asia buscaban tener una sociedad mejor, una educación ideal y sobre todo alejarse de Europa. Los primeros colonos norteamericanos fueron los puritanos, quienes tenían una corriente reformista, que era perseguida en Inglaterra por estar en contra del anglicanismo, que es la religión oficial del país inglés. Los puritanos, al llegar al territorio de Estados Unidos, lo visualizaron como una tierra fértil, donde se podía construir un mundo nuevo, es decir, lo veían como una nueva forma de empezar. François Rabelais, escritor y humanista francés, quien creía que la educación ideal debe integrar el conocimiento de las lenguas griega, hebrea y latina. Posteriormente se debía enseñar geometría, aritmética, música, astronomía, derecho civil y filosofía. Además de todo lo anterior, los europeos debían conocer la historia y naturaleza de todos los rincones del mundo, desde su reino hasta los más remotos rincones africanos y americanos. Tomás Moro. En la educación del político y humanista inglés, los niños aprenderían las ciencias en su lengua natal, aprenderían el conocimiento de las áreas tradicionales, además se conocería el trabajo agrícola y artesanal. Tommaso Campanella. Por su parte, el filósofo italiano describía en su educación ideal que los niños después de los 3 años aprenden la lengua y el alfabeto en los muros, caminando en 4 filas, y 4 viejos los guían y enseñan, y después los hacen jugar y correr, para darles fuerza hasta los 7 años, y los llevan a los talleres de los artesanos, tejedores, pintores, etc., observando su inclinación. Jan Amos Komensky, teólogo, filósofo y pedagogo, fue quien por primera vez formuló una transformación pedagógica. Propuso una búsqueda de metodologías didácticas para lograr un aprendizaje significativo en el niño. Para esto elaboró un manual ilustrado, ayudando a que las palabras fueran entendidas por los alumnos, ya que había una relación entre la palabra y una imagen u objeto. John Locke, el filósofo inglés, proponía que la educación es para que los niños sean mejores ciudadanos, pero con el conocimiento de jugar y aprender. Propuso que la educación debía servir para que las ciudades tuvieran habitantes con una conciencia pacífica. Él proponía que su educación no perseguiría la variedad de conocimiento, sino la libertad del pensamiento.